Siguiendo con la secuencia del estudio de la carta de Primera Tesalonicenses, ya capítulo 4 en adelante, para los que no han escuchado desde el inicio de esta carta, Primera Tesalonicenses ya fue dirigida para unos creyentes o que se hicieron creyentes bajo la predicación de Pablo, Sila y Timoteo en una región a la orilla del mar ya que se llama Tesalónica, que todavía existe en este tiempo. ¿Ya? Y en ese lugar yo a veces le hago los comparativos, que era como una ciudad portuaria tipo Valparaíso, ¿ya? Donde llegaban barcos de todos los lugares, también había una carretera, por decir así, pero un camino donde también uno de los caminos de estos que habían hecho los romanos, que muy parecido a la ruta a la seda, y que por ahí también se transportaban las mercaderías por tierra y también, obviamente, como decía los barcos llegaban ahí a los puertos de aquel entonces, y todo eso generaba que la ciudad de Tesalónica fuese una ciudad muy emergente, muy próspera en aquel tiempo. Ya estamos hablando en el año 30, más o menos, después de Cristo, donde 30, 32 más o menos se sitúa esta carta. Y hablando de eso, ¿qué es lo que empezamos a ver? De que esa ciudad tenía ciertas características, ya de que había muchas religiones, y dentro de esas religiones tenemos que entender nada parecido con las de ahora, ya eran paganas en extremo, donde era una ciudad también donde se ejercía mucho la prostitución, pero no en el sentido como hoy lo vemos, como la prostitución, bueno, para que sea prostitución tiene que ser pagada, pero existía un tipo de lugares donde la prostitución tenía un deseo, o sea, estaba relacionado con lo religioso, no religioso ni católico ni evangélico, por decir así, sino que en el sentido general y amplio de la religión de ellos está asociado, ¿cierto?, a esto de la prostitución. Las sacerdotisas se prostituían y, como yo le decía, en vez de ir a pagar una manda, ¿cierto?, tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas y a ellas se les daba, ¿cierto?, se les pagaba y una cosa así. Entonces, y eso era el contexto general, la sociedad era muy pervertida. Entonces se convierte la gente de Tesalónica a Cristo, ya a través de la predicación de Pablo, Sila y Timoteo, y de ahí sale una iglesia, hoy se constituye una iglesia a la cual es dirigida esta carta a los tesalonicenses. Tiempo después, de acuerdo a un informe ya que le llega a Pablo, Pablo les manda una carta y esta es la primera. Y de todo lo que se habla, o dentro de lo que se habla en la carta, hay un tema que es importante que está dentro de esta carta. Y por eso lo estoy yo solamente tratando de resumir, que dentro de ese tema importante es que a los de Tesalónica se le había hablado y se le había dicho que el Señor venía pronto. Y ese venir pronto produjo, en vez de, o sea, en lo negativo, en vez de producir algo bueno, fue para mal. Porque lo tomaron tan literal que el pronto para algunos, yo creo, y yo esto siempre lo digo, lo especulo, a lo mejor no muy buenos para el trabajo, dijeron, ya, que voy a andar trabajando más, o si por decirlo, el trabajo no era muy bueno, hasta aquí quedamos nomás. Total, el Señor viene pronto. Y si lo dijo Pablo, en el nombre del Señor, eso es verdad. Nosotros los creyentes en general, a veces cuando nos conviene, tomamos parte de la Biblia de manera muy literal. ¿Ya? Eso de tomarse un día sabático, un mes sabático, meses, años sabático, eso está en el Antiguo Testamento y algunos parece que viven en el tiempo sabático, no en este lugar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque conviene. Otros leyendo la Biblia o escuchando de la Biblia, han escuchado que Salomón tuvo muchas mujeres y se creen Salomón. Es en el aspecto negativo, solamente yo estoy hablando, no debiese ser en la iglesia, pero
Cuando a algunos les conviene la Biblia, la toman y dicen, no, pues si la Biblia dice que hay que tomar vino porque Timoteo está enfermo de la guata, entonces yo para que no me enferme la guata voy a tomar vino. Y así cada uno podemos tomar textos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para no excluirnos de que los tesalonicenses, como fueron a creer. Bueno, porque a veces nosotros creemos cosas y la interpretamos o lo acomodamos en nuestra vida. ¿Ya? Cuidado con eso. Entonces, la idea aquí de que el Señor viene, sí viene. El tema que Pablo después les empieza a explicar que el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos, que venía así, rapidito. A ese concepto se le llama rapto porque aquí aparece la palabra, que van a ser como arrebatados. Pero dentro de la venida del Señor había otro pesar. ¿Cuál era el pesar de ellos? O el dilema que tenían los de Tesalónica. ¿Y qué pasaba con los que habían muerto? Porque cuando los que están vivos, el Señor venía, si viene ahora, por decir, eran para los que estamos escuchando. ¿Y qué pasaba con los que nos precedían? Los que estaban antes de nosotros, los que habían fallecido. Y ahí aparece esto de que a los que habían muerto en el Señor o en Cristo se les llaman los que durmieron. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Se van a quedar en la tumba o no van a resucitar? ¿Cómo era eso? Y Pablo lo empieza a enseñar de que juntos, ya, y después lo voy a explicar un poco más, que la idea es como abordar un bus o un avión o cualquier medio de transporte. Primero van unos, ¿cierto? Otros, pero al final y al cabo todos salen en un mismo vuelo, en un mismo viaje. Esa es la idea. Y en este caso, sean los que murieron antes, ¿ya? O los que murieron durante, pero los que está la diferencia casi prácticamente están dos grupos, los fallecidos y los vivos, punto. Pero siempre en un mismo grupo, en general. Cuando la Biblia dice primero uno, no es que pasa un tiempo, no, es junto. Es lo mismo que cuando dice primero aborden ya las personas que tienen problemas, no sé, de movilidad, se suben por aquí, se suben por allá, pero al final van a viajar todos, ese es el punto, o suban los chicos por acá, los grandes. Pero ¿cuál es la idea de que todos en un mismo momento, y eso cómo va a suceder? No hay mayor explicación en la Biblia, pero eso va a suceder. Ya. Dicho eso, ahora vamos a lo que nos compete. Estamos más o menos en el verso 15 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Yo voy a leer y después los vamos a ir desmenuzando poco a poco. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 dice: por lo cual, o decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vimos anteriormente, desde el domingo pasado, que Pablo, ya ante la ignorancia de los tesalonicenses sobre el arrebatamiento, les causaba el dolor. Había un dolor, había algo que les molestaba, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque los de Tesalónica, aparte de saber que el Señor venía, pensaban que a lo mejor el Señor venía y se iba a llevar solamente a los que estaban vivos. ¿Y qué pasaban con los que estaban muertos? O los que están durmiendo en el Señor. Y Pablo tiene que entrar a explicar que los dos grupos, vivos y muertos, iban a ir en un mismo viaje, por decir así, cuando el Señor venga. Entonces, para que no tuviesen esa pesadez en el corazón de saber, o la incertidumbre qué pasaba con los que estaban ya muertos, entonces Pablo lo empieza a explicar. Entonces, esta explicación hace que los de Tesalónica tuviesen una paz, consuelo, esperanza. Y aparte de eso, Pablo aquí da una descripción en 4 partes que nosotros la estamos estudiando. Ya vimos cómo era el suceso esto o el acontecimiento del rapto. Y vimos la semana pasada los pilares, ¿se acuerdan? Lo primero fue los pilares.
Y esto tenía que ver con la resurrección del Señor, ya su muerte y su revelación. A eso le llamamos los pilares, es como la base. Ahora vamos a ver dentro de esos pilares, ¿cierto?, sus participantes, o podríamos decir quienes participan de este acontecimiento. Entonces vamos a describir de manera general ya el acontecimiento del rapto, muy general. ¿Por qué? Les explico lo siguiente, desde ya. El tema del rapto es un tema más controversial en todas, yo creo, las iglesias. Que antes no existía, que ahora pues existe, que está aquí, que está acá, que dónde va a pasar, cuándo va a pasar, y eso divide a los creyentes. Y no debiese ser así. Siempre lo digo, hermanos, hay sucesos que Dios dice que van a suceder y van a suceder. La especulación de nosotros es tema aparte. El Señor va a venir y eso va a ser sí o sí. ¿Cuándo? ¿Y por qué? Yo creo que no va a venir como... Y empezamos, ¿cierto? Mire, no es querer eliminar nuestro raciocinio, nuestro intelecto, nuestra manera de filosofar, nuestra manera de pensar. La Biblia no está anulando nuestro ser. Entiéndase eso. Dios no está diciéndonos en la palabra, ¿saben qué más? Yo soy Dios y usted no opine, usted no piense, porque nos dio manera de razonar. Pero en algunos sentidos y en algunos aspectos, como nosotros somos tan finitos, ¿y para qué estamos? Siempre queremos como que, ya, saber algo que el resto no sabe. Dios nos deja ahí. Y ante eso tenemos que someternos. Ahora, no estoy diciendo que nadie opine, sino el punto no es opinar, pero quédese con eso, con su idea para adentro, para usted. Porque puede ser que nosotros con decir, no, si yo, mire, ¿saben qué más? Nosotros creemos que el Señor viene en tal fecha. ¿Por qué? Porque mire esto ya. Y si pongámosle que, como ha pasado y sucede en la historia, muchos le han puesto fecha a la venida del Señor y todos se han equivocado. Yo no voy a hacer otro más, pues entonces, ¿para qué me quedo con eso? Si el Señor dice que no sabe, cuando estuvo acá, que estaba la potestad del Padre, ¿cómo yo o nosotros podemos calcular eso? ¿Se entiende un poco? Pero eso no invalida que Dios nos haga conocer otras cosas. La idea principal para los de Tesalónica, por toda la vivencia, la tribulación y lo que estaban viviendo, ya, es muy parecido a nosotros. Mire, súmele todas las cosas, solo las malas que le pasaron el año 2025. Acuérdese un poquito. Ya no quiero ni acordarme, me va a decir usted. Pero acuérdese de todas las malas del 2025. Y ya las poquitas que le están pasando ahora en el 2026. Ya. Todas esas cosas malas, ante la noticia o la verdad que dice la Biblia, pero mira, eso va a pasar porque el Señor viene pronto. ¿Es mejor o no? Es una buena noticia saber que el Señor viene y viene por los suyos. Punto. Pero si viene, ojalá que venga antes de marzo, porque o que venga antes de que, no sé, o después que tenga las vacaciones, o no sé. Nosotros ya empezamos con nuestras especulaciones. Pero si el Señor viene este año o no viene, Él va a venir. Y eso nos debe producir en nosotros un consuelo. Al decir lo contrario, no va a venir. Sí que ustedes van a estar aquí hasta cuando, no sé. ¿Se entiende? Entre una noticia buena y una que no existe o que es mala, esa es la mejor que tenemos. Entonces queremos con eso. Y Pablo les va a tratar de decir a estos de Tesalónica, ya de que quédense con la buena noticia que el Señor viene y viene pronto. Ya.
Entonces, por eso cuando estamos diciendo que primero, esta buena noticia del arrebatamiento, que es el acontecimiento de extraer la iglesia de la tierra a los vivos y a los muertos, ya tenía los pilares en Cristo, en la muerte, resurrección y se me olvida, y la revelación, o sea, porque Dios lo dijo. Después, sus participantes, ¿quiénes van a participar de este acontecimiento? De la extracción, yo le pongo esa palabra como sinónimo, como la extracción ya de la iglesia de la tierra o de los muertos. ¿Cómo van a ser sacados? La Biblia habla como en un abrir y cerrar de ojos, o sea, instantáneo. Y es un acto soberano solamente que Dios lo puede hacer. Entonces, en eso, como los pilares, ¿cierto? Y ahora vemos los participantes del arrebatamiento, ¿cuál es la esperanza? ¿Quiénes van a participar? Y aquí empieza el verso 14, o sea, el verso 15b, la mitad empieza a dar las luces. ¿Quiénes van a ser que participan? Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si usted observa, cuando dice nosotros, y dice que vivimos, los que están vivos, hablando de Pablo, está diciendo, nosotros, Pablo, y los que nos precedieron, o sea, los que estuvieron antes que nosotros, pero que están durmiendo, o sea, están muertos o fallecidos, ¿cierto? Esos dos grupos son los que van a ir en este viaje delante del Señor. ¿Se entiende? Ya automáticamente podemos entender que hay dos grupos. Ya. Pero tenemos que entender que ese acontecimiento no sucedió cuando Pablo estuvo y le escribió a los de Tesalónica. Han pasado siglos y todavía no sucede. Y ahí es donde empezamos nosotros a especular, a decir, entonces no va a suceder nunca. Yo de chico escuchaba, prepárate porque Cristo viene, y está la predicación, ¿cierto? Arrepiéntete. Entonces, como que no sucede. Sí, y ahí es donde funciona la fe. Yo sigo creyendo, porque al final y al cabo, o yo voy a estar, o usted va a estar en el grupo de los vivos si viene el Señor, o en el grupo de los que están durmiendo. Al final y al cabo, los dos grupos no se van a perder el acontecimiento. O sea, el pasaje, por decirlo así, ya está listo. Está pagado por el Señor. Y aunque usted y yo durmamos en el Señor, o sea, podamos morir en este año o como sea, no nos vamos a perder el acontecimiento. Funciona para siempre, como digo yo, ese anhelo de Dios de sacarlo, o esa promesa de Dios. Dos grupos de personas participarán en el arrebatamiento. Los que vivan hasta la venida del Señor y los que durmieron. El uso del pronombre plural nosotros de parte de Pablo indica que él creía este suceso podía ocurrir durante su vida. Él esperaba el regreso del Señor, aunque a diferencia de muchos en la historia de la iglesia, el apóstol no predijo un tiempo específico para ello. Pablo aceptó la palabra de Cristo, que ya otras veces lo hemos anunciado, cuando dice en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. También Hechos 1:7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, los que escuchan sobre esta noticia de que el Señor viene por su iglesia, aquí es donde dice, si Pablo no se esforzó en datar o colocar una fecha estimativa de cuando el Señor venía, ¿por qué algunos, o por qué podríamos decir nosotros, nos tratamos a veces de esforzar cuándo va a ser? No sé, ¿cuál sería el dilema? ¿Solamente por conocimiento? Bueno, puede ser por conocimiento, por saber un poco más. Pero el punto, la idea central es que la noticia esperanzadora de que Cristo viene nos debe motivar a seguir trabajando por el Señor y punto. Eso, si viene esta noche, si no viene, si viene en un segundo,
Eso le toca al Señor porque Él está en su designio, no en nosotros. No quiere decir que no hablemos, hermanos, sobre estas cosas, pero no nos desconcentremos, porque a veces se pierde el tiempo. Pablo evitó los 2 errores usuales sobre el regreso de Cristo. Esto es importante, 2 errores usuales sobre el regreso. Entonces, Pablo los evitó, ni especuló sobre las fechas, ni alejó el regreso de Cristo a un futuro distante o nebuloso. ¿Ya? Hay algunos que tienen el apremio de decir, no, si va a venir como en 20 años más, o no sé tanto. Miren, no, yo creo que va a ser tan por allá, en un futuro tan lejos que miles de millones de siglos, no, ¿se entiende? Porque cuando Dios dice que es pronto, es pronto. Y usted póngase la historia hoy. Porque si retrocedemos la historia, vamos a concluir que cuando Pablo dijo que el Señor venía pronto, y han pasado 2000 años, no es tan pronto. No, pero el pronto es para cuando usted lee, cuando usted escucha hoy, y ahora empieza a contar, por decirlo así. Y eso lo va a encontrar que es cortito, aunque no lo creamos, ya. Porque para nosotros usted sabe que cuando estamos en las malas, es una eternidad, pero no lo es. Pablo, por estar entre los que estaban vivos y habían quedado hasta la venida del Señor, vivió siempre expectante, seguro de lo uno de lo otro. Hermanos, recién dije y leí al principio, la certeza y la convicción de lo que no se ve, la fe. La fe en el Señor nos debe mantener expectantes, así, vivitos, esperanzados de que el Señor viene. ¿Qué sucede o qué sucedía cuando nosotros éramos pequeños y nos decía, suponiendo esto, nomás no sé si a alguno le sucedió, pero cuando estábamos chicos y de repente decía, llegaba el verano y alguien venía, un familiar, y decía, prepárense porque mañana vamos a ir al río, vamos a ir a la playa. A lo mejor nunca ha ido al río o a la playa. ¿Cómo quedaba de expectante usted? Vamos a ir a la playa. Yo no conozco la playa. Hoy casi todos lo conocen, pero ¿qué pasaba con eso? ¿En la noche dormía o no? No, ¿por qué no iba a dormir con esa noticia? Usted estaba expectante, estaba tan así, deseoso, o alguien deseoso, ¿cierto? Porque lo iban a llevar a la playa, sus tíos, su tío favorito, sus abuelitos, no sé cómo sea, el pariente con sus padres, lo iban a llevar a un lugar tan bonito que usted ni siquiera lo conoce. Entonces esa expectativa que usted tenía lo hacía estar vivito, o sea, deseoso, con un entusiasmo. Eso es lo que Pablo quiere decir y transmitir a los de Tesalónica, que mantengan el entusiasmo. ¿Ya? La expectativa. Teniendo en cuenta y conociendo a Dios que los tiempos de Dios no son los de nosotros, pero a la vez sabiendo que Dios cuando dice que algo va a suceder, sucede. ¿Ven? Ahí está lo uno y lo otro produce un equilibrio. Claro, para nosotros la temporalidad, imagínense nosotros cuando éramos pequeños, ese esperar de un día para otro, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo fue para nosotros? El primer viaje a la playa fue una eternidad, yo me acuerdo. No sé por ustedes. Hoy está como ahí nomás. En realidad no está ni tan distante, ni tantas horas. ¿Se dan cuenta que a veces es como de acuerdo a la perspectiva de nosotros, el sentir de nosotros? Cuando ya estamos en esta hora en el culto, yo los veo que se le están cayendo sus párpados, ya para no decir otra expresión. Y yo digo y también pensamos, ¿cuánto faltará para el almuerzo? Falta todavía. ¿Sí o no? Empezamos una lucha interna. Ese tiempo, conectado con nuestra guatita, que el cruje por aquí, que la mente, y más encima no dejé nada listo. Peor todavía, ese tiempo, ¿cómo parece para usted? Es largo el tiempo. Si no dejó ni siquiera preparado de un día para otro, el tiempo cuando usted se va a saciar y va a comer va a ser muy largo. Y le va a parecer una eternidad. Pero en la realidad, ¿cuánto tiempo es?
1 hora, 2, es cortito, ¿o no? Entonces, algunas cosas dependen de la perspectiva, y por eso Pablo está tratando decirles luego, o sea, es que mantengan la esperanza, no la incertidumbre de que cuándo va a ser. ¿Para qué? Para que vivan en paz. Entonces, más aún los vivos no predecerían a los muertos, no habrá precedencia de los vivos sobre los muertos, ni obtendrán ventaja de ellos. Quienes mueren antes del arrebatamiento no serán inferiores en ningún sentido, o quienes están vivos, todos los cristianos participan del arrebatamiento. ¿Se entiende? O sea, no hay ni lo uno ni lo otro. Los dos grupos, en el momento de que el Señor venga, todos juntos. Cuando dice primero, pero no, ya les dije recién, es porque está hablándole a ese grupo, ¿ya? Es tan simple, pero en el viaje, por decirlo así, van todos. Entonces, ya vimos esa parte. Ahora vamos a ver 3, el plan del arrebatamiento. Ya vimos cuáles eran sus pilares, ya vimos quiénes eran los que iban a participar, los dos grupos, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el plan o la secuencia, cómo va a ser el orden de este acontecimiento de que el Señor viene por su iglesia. El cómo, y dan ciertos detalles. Versos 16 y 17. Ya anteriormente, como decimos, ya los que separan los dos grupos, pero van en un solo viaje. El 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cómo es este plan del arrebatamiento? ¿Cómo es la secuencia? Pablo, habiendo tranquilizado a los creyentes con la partida, ¿cierto?, de sus seres queridos, amados, Pablo, habiendo tranquilizado a los creyentes con que la partida de sus seres amados no significaba que ellos se perderían del arrebatamiento, Pablo dio una descripción paso a paso de dicho acontecimiento. 1. Dice, el Señor mismo. Ya podemos identificar quién va a ejecutar la acción del arrebatamiento. El Señor mismo. Aquí no va a mandar, como se sugiere, o algunos han sugerido, a los ángeles. No. El Señor mismo regresa por su iglesia. No enviará ángeles a hacerlo, en contraste con la reunión de los elegidos que ocurrirá en la segunda venida. Y lo vuelvo a repetir porque lo dije, el Señor ha hablado de 2 venidas. La primera, cuando vino, ya, en su nacimiento. Ya lo recordamos como la Navidad, primera venida. La segunda venida, de acuerdo a la Biblia, es cuando el Señor viene a la tierra. Así. Yo cuando digo así es como tierra, pisar tierra aquí en la tierra, literal. El Señor viene. Primero vino a salvar o vino como salvador, y la segunda viene a juzgar o viene como juez. ¿Se entiende? En esas 2 venidas, y nunca se les olvide. Y no es que esta es tercera una venida y media, porque el Señor aquí no viene a la tierra. Cuando el Señor se refiere que viene a la tierra o a este mundo, es porque viene a la tierra literal. En esto, en el rapto, es porque Dios viene en el aire. Si aquí dice el texto, viene la nube para decir que desde el cielo, o cielo cósmico, o el que vemos, ¿cierto? Desde ahí arriba, por decirlo así, dice, venga. ¿Ya? ¿Estamos claros? Por eso no se considera como una segunda y media, otra, o la tercera o intermedia, no. Porque el Señor viene, pero cuando viene acá, viene por su iglesia en el aire. Y en la segunda, por eso dice acá, Marcos 13, del 26 al 27. Marcos 13, del 26 al 27. Versión NTV dice, entonces todos verán al Hijo del Hombre a venir en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles. ¿Ven la diferencia o no?
Aquí enviará a sus ángeles para reunir a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y desde el cielo. Aquí hay una diferencia. Dios aquí manda a sus ángeles a buscar a todo. Es muy parecido a la parábola de la cizaña, el trigo. Dios va a tener un campo y el trigo y cizaña y ahí manda a recoger. Ya. Pero en el otro acontecimiento, el Señor en el aire saca a los que están durmiendo y a los que están vivos. Ahí hay una diferencia. Sé que siempre salen preguntas, porque el otro día lo conversábamos con algunos hermanos, siempre hay preguntas. Si los textos no nos dan las respuestas, yo menos le voy a dar una respuesta. O no sé quién le va a dar la respuesta, pero hay cosas que nosotros nos ponemos a especular. ¿Ya? El tema, por ejemplo, cuando el Señor venga, dice que nos dará, de acuerdo a los textos que de ahí vamos a leer algunos, cuerpos resucitados. ¿Cómo es eso? El Señor, por decir así, nosotros estamos vivos. Cuando el Señor viene por nosotros, venga por nosotros, va a tomar su cuerpo, mi cuerpo, y cuando lo empieza a elevar, ese cuerpo se transforma en otro cuerpo. Porque dice que es transformado, porque este cuerpo que tiene sangre, mire, si el ejercicio es muy facilito, si el Señor viene en las nubes, ¿ya? Y un poquito más arriba de las nubes, usted sabe que salimos al otro lugar, ya donde no hay oxígeno, ¿qué pasaría con su cuerpo? Si lo piensa de manera lógica, usted se va a morir. Su cuerpo se le va a reventar, no se le van a pasar varias cosas, por eso los astronautas van con un traje especial, po. ¿Podríamos ir con el mismo cuerpo? De manera lógica, simplemente estoy pensando, razonando. No. Pero de manera teológica, este cuerpo de sangre y carne, ¿cierto?, no puede heredar la vida eterna, porque este cuerpo fue concedido en pecado. No así nuestro ser, nuestro interior, que ha sido transformado. ¿Ya? Nuestro espíritu. Nuestra alma, el ser interno de nosotros, el yo interno, es el que va al Señor. El Señor viene por las almas, que somos nosotros. Y a esas almas Dios le pone ¿qué? Un traje o un cuerpo. ¿Va entendiendo la idea? Pero para ir al cielo este no nos va a funcionar. A semejanza del Hijo de Dios, cuando Cristo resucitó, y vuelvo a repetir, Él pasaba los muros, pero comía, de la nada aparecía al lado de algunos cuando iban camino de Maús, ¿cierto? Iban por ahí y no le reconocían. ¿Y cómo? Porque era un cuerpo glorificado. ¿Ya? Es un concepto que está ahí, un cuerpo distinto que yo... De acuerdo a la Biblia, no hay más detalles. ¿Qué más quiere que le diga? Si los datos son pocos, quedémonos con eso. Por eso no hay más explicaciones. La única idea es que va a ser mejor. ¿Ya? Y cuando digo mejor, mejor. Porque este cuerpo, usted sabe, le duele, le da frío, le da calor, es feo, se arruga, se esto, que lo otro, etcétera. ¿Para qué le voy a dar más detalles? ¿Ya? Por decir, este cuerpo necesita mantención. El otro, libre mantención. Es eterno. Como digo yo a mi esposa, le digo, yo cuando sea glorificado, pucha, voy a ser contento, voy a estar contento porque los que salimos con la cara no tan agraciada, ya, o el cuerpo no tan, usted sabe, más cargado para lo feo, ya, ahí voy a ser regio estupendo, le digo yo. Pero no te voy a tomar en cuenta, le digo yo. Es una broma. ¿Por qué? Porque va a ser un cuerpo glorioso, sin defecto. Porque por el pecado a algunos se nos cayó el pelo. Los que tienen pelo no han pecado, están pensando, no. Es simplemente eso, hermano. Nos deterioramos sí o sí. Desde que nacemos ya no empezamos a envejecer porque eso es natural, porque entró el pecado. Y cuando entró el pecado, entró la muerte. Pero Dios va a anular y va a sacar la muerte de aquí. Por eso va a resucitar a los muertos. Entonces ya empezamos a ver la secuencia. Ya dijimos que el Señor mismo va a ser el que va a sacar. Segundo,
Jesús descenderá del cielo donde está desde su ascensión. La Escritura dice que el Señor ahora está en el cielo. De acuerdo a Hechos 1, del 9 al 11, dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieran verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y dijeron: hombre de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Se dan cuenta? La misma descripción. Los galileos, los apóstoles lo vieron subir y después nosotros, si estamos vivos, vamos a ver al Señor venir del mismo lugar. Y ahí donde entra nuestra mente, ¿cómo? Y yo me pongo en el lugar de ustedes porque soy como ustedes, ¿se entiende? Si el Señor, y esto se las dejo ahí como dicen algunos, o como dicen el término del fútbol, se las dejo bailando. Si el Señor viene del cielo, ¿sí o no? ¿Y cómo es nuestra tierra? ¿Plana o redonda? Redonda, ¿o no? Y los que están abajo supuestamente son los chinos. Los chinos creyentes, nosotros arriba, ¿cierto? ¿Y cómo el Señor viene de arriba? Donde lo ponga, hay uno que va a estar arriba y uno va a estar abajo. Si la tierra es redonda, otro va a estar del lado. ¿O qué pasa con los de al lado? No sé cómo, imagínense todo esto. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. El acontecimiento va a ser instantáneo y de una. No es que el Señor se va a pegar la vuelta por la tierra. Mire, hay cosas que para el Señor es como la nada. De que va a suceder, va a suceder. Y no que, mire, los de acá se van a ir para el otro lado. Es que no. Si el Señor en un momento se puede hacer ver en un mismo sentido para todos. ¿Ya? No hay explicación para algunas cosas. Yo solamente me pongo porque pienso como ustedes. O pensamos, ¿cómo va a ser si... Y si realmente yo no estoy muerto, pero voy a estar durmiendo? O que voy justo ya no estoy en la iglesia, porque algunos decían, si usted no está en la iglesia, el Señor va a venir y usted se va a quedar aquí en la tierra. Mentira. Ya, porque se usa entre broma y algunos los amenazan para que vengan a la iglesia. Si usted no está el martes cuando tenemos estudio, oración, y usted no está el martes, yo voy a usar eso, pero en broma, usted, si el Señor viene justo a esa hora, usted se va a quedar aquí. No, mentira, no se va a quedar. Porque el Señor viene por todos sus escogidos, o todos los suyos. Si usted del Señor se va, si usted creía o no creía mucho esto, o no lo sabía o no lo sabe, se lo va a llevar igual. Punto. ¿Ya? ¿Se entiende? Aquí no hace... Justo le tocó que está en Pejerrey de vacaciones. Se lo va a llevar igual. Si están, mire, ¿se entiende? Usted se va. Sí. Lo importante es que si usted está en el Señor. Y ahí es el gran detalle. Si usted ha creído en Jesucristo, no en este acontecimiento, sino en Cristo. Al comienzo de esta epístola o de esta carta, Pablo había elogiado a los tesalonicenses porque estaban esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Esto está en 1 Tesalonicenses 1:10. Ellos estaban esperando a Jesucristo. Entonces, así como Esteban clamó en su juicio ante el Sanedrín, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios, Hechos 7:56, el escritor de Hebreos dijo de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios está de ese mismo lugar de las alturas, va a descender a buscar a su iglesia, vivos y muertos. O vivos y los que están durmiendo. ¿Se entiende? De las alturas. Jesús viene del cielo, pero no hasta la tierra. Y esa es la diferencia. Tercero,
Cuando Jesús descienda del cielo, lo hará con voz de mando. La Biblia generalmente a Dios se le asocia en el Antiguo Testamento a Jehová de los ejércitos. Ya. La Biblia, acuérdense que siempre habla de cosas bélicas, así como la guerra, de esto, lo otro. Entonces, también tiene que ver con la milicia. Y Dios con voz de mando. ¿Ya? La palabra aquí tiene que ver, mando, en el original, que leusma. Tiene un timbre militar, como cuando el comandante llama a sus tropas a formar filas. Con voz de mando. No es esa voz así chillona. Ya, fórmense. Vengan. No es una voz débil. ¿Se entiende de qué esto va a ser? Y para lo suyo. Los santos muertos en sus cuerpos resucitados se reunirán con los creyentes arrebatados vivos en estas filas. ¿Ya? Es una orden. Hermanos, a esta orden, y entiéndase lo siguiente, nosotros no vamos a estar con una opción de decir, oh, es que justo, no hay una cosa como tal, usted se puede imaginar, todo lo que esté haciendo o no haciendo en el momento va a quedar ahí. Porque Dios lo está llamando. La voz de mando del Señor será semejante a la resurrección de Lázaro cuando en Juan 11:43 dijo, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento? Y Lázaro estaba muerto. ¿Cómo escuchó a la... Es algo que podemos decir nosotros es sobrenatural. Porque ¿quién reaccionó ahí? El alma que le pertenecía al Señor. Esta es la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeron vivirán. Juan 15:25. Este tiene que haber sido el gran consuelo, o esta noticia, gran consuelo para los de Tesalónica. ¿Ya? ¿Por qué algo espectacular o sobrenatural? Porque los muertos técnicamente no escuchan, pues están muertos. Pero al llamado de Dios, Dios tiene el poder, así como lo tuvo para Él resucitar de los muertos, para traer también a los muertos a la vida eterna. Entonces usted despreocúpese. ¿Ya? Entonces ya no es problema de nosotros pensar cómo esto va a suceder, sí o sí. Y su cuerpo que se va a deteriorar, se va a extinguir, va a desaparecer porque se va a convertir en tierra, no se preocupe. ¿Ya? Porque hay religiones que no permiten, por ejemplo, cremarse, no permiten donar los órganos, porque cuando el Señor le resucite, a lo mejor usted va a quedar con un órgano. Miren la estupidez. Dios le va a dar un cuerpo resucitado nuevo, un cuerpo de resurrección o preparado para la resurrección, ¿entiende eso? Así que si usted se quiere donar completo, si quiere todo, haga todo, si esto se va a quedar acá. ¿Ya? El Señor va a elevarlo con un cuerpo nuevo. Cuarto, la voz de arcángel, por eso dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, como por decir de general, con voz de arcángel, en el original es voz, dice, un arcángel. En Judas 9, el único pasaje de las Escrituras que menciona al arcángel Miguel, ya, es imposible saber si aquí Dios va a usar al arcángel como voz, no se sabe. Quien quiera que sea, él añade su voz a la voz de mando. ¿Ya? De que va a ser una voz que se va a escuchar. Hermanos, hay cosas que son como una figura, aunque es literal, se entiende. ¿Usted ha escuchado la voz de un arcángel hablar? No. Pero como hay ejemplos de la Biblia, de que esto se entiende que cuando Dios manda, o sea, si Dios habla, si vamos a Génesis 1, si Dios habló y cuando dijo que se haga todo lo que existe,
es porque hay poder, ¿o no? Entonces, al llamado de nosotros, Dios mismo hablando, esto es como para graficar un poco de entender de que es con una voz que la vamos a escuchar y que no, es como algo, es como redundar y tranquilizarnos. Usted, ¿cómo dijo? ¿Qué? ¿Que hay que subir? No, es que para no quedar con ninguna duda de que cuando Él va a venir por su iglesia, usted no se va a quedar. ¿Se da cuenta que si lo empezamos a analizar y a profundizar en nuestros sentidos, es porque Dios pone cuidado de nosotros para que no nos quede esa duda así como, pues si estoy en la minería, estoy con esos protectores, no voy a escuchar? Sí va a escuchar. Su espíritu, con nuestro espíritu, lo va a saber. En el interior, cada uno de nosotros cuando venga el Señor con ese describir, ¿cierto? Usted y yo vamos a ir. Quinto, a la orden del Señor y a la voz del arcángel se le añadirá el sonido de trompeta. Ya, con esto, usted ya si no escucha la trompeta, no, usted va a escuchar lo uno y lo otro, pero es para seguir redundando y teniendo la idea de que no se va a perder este acontecimiento. Ese es el énfasis. Porque al no perderse ninguno de nosotros, así como los de Tesalónica se le estaba diciendo, le estaba trayendo consuelo y a nosotros nos trae consuelo. Usted no se va a perder este acontecimiento. Usted sabe que cuando se escuchan aquí las trompetas, la única que conocemos es cuando está el Mundial de Chile y están esas cuestiones, ¿cierto? Y por ahí también. Entonces, primero los Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este está hablando del mismo acontecimiento. Las trompetas se usaban en las escrituras por razones diversas, sonaban en la fiesta de Israel, Números 10:10. Números 10:10 dice: en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en el principio de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, entiéndase que las trompetas tienen su significado en la Biblia, eso es lo que estamos viendo. Y que por un tema de tecnología podemos decir hoy, nos sale alguien tocando una trompeta, hay un incendio, ¿o no? Hay una baliza, hay una sirena, hay algo que lo escucha todo, ¿cierto? Los voluntarios de bomberos, en la época de guerra también para anunciar que hay un bombardeo, etc. Cada civilización o pueblo ha tenido su manera, por decir así, de reunir a la gente. Si usáramos la tecnología, ¿cómo sería hoy? Como sale esta alerta SAE, ¿han escuchado cuando le suena el teléfono? Y usted como usted el teléfono le suena. Bueno, eso sería hoy, pero dado los tiempos en que se escribe la Biblia, lo mejor era tocar de trompeta desde el Antiguo Testamento. En las celebraciones, en las convocatorias, segundo Samuel 6:15, así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, por decir, en razones de fiesta, de convocatoria nacional, se tocaban estas trompetas para que nadie se perdiese estos grandes eventos que eran muy particulares y eran de importancia. Para sonar la alarma en tiempo de guerra o por cualquier otra razón necesaria para congregar a la multitud o para hacer un anuncio. Primero de Reyes 1:34. Primero de Reyes 1:34 dice: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. ¿Ya? Todo acontecimiento, esto aquí estaba para investir al rey. Entonces era un acontecimiento, toda la congregación o todos los que vivían en el reino no se debían perder esto. Por lo mismo, junto con por eso cuando decíamos aquí, ¿cómo va a suceder este acontecimiento?
Y ahí tiene una secuencia, es algo que no se va a poder ya saltar, alguien no se lo va a poder perder porque con lo uno, con lo otro, está dando el énfasis. No está simplemente diciendo el texto porque Dios lo dijo y se va a hacer. Dios también lo podría decir. Pero entiéndase que todo esto es para dar énfasis, darle cuerpo a la idea y dar más consuelo. Porque perfectamente Dios puede decir cuando yo diga, y eso es. Sexto, los muertos en Cristo resucitarán primero, como ya se indicó. Los santos muertos no serán inferiores de modo alguno a quienes están vivos durante el arrebatamiento. De hecho, resucitarán primero. Sus cuerpos glorificados se reunirán a sus espíritus glorificados para hacerlos imagen de Cristo. Como escribió el apóstol Juan, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Imagínense, con recién cuando nosotros nos resucitemos en ese cuerpo, el Señor nos eleve y lo vamos a ver. Ahora, no con el ojito de este cuerpo, con el cuerpo nuevo. Y ahí usted se va a enterar cómo es Él. Porque antes y hoy y por todo nadie ha visto a Cristo. No ha visto a Dios y vamos a verle tal como Él es. Ahí usted si quiere se pregunta y se pasa a película, va a decir, le voy a poder ver ya las marcas y todo eso. No lo sé. ¿Ya? Porque ahí empezamos con esto. ¿Le voy a poder dar un abrazo? No lo sé. ¿Y usted va a querer darle un abrazo? No sé. Pero son cosas de sentimiento de nosotros. Pero ya estar en su presencia y verlo, creo que va a ser otra cosa. ¿Ya? Va a ser muy glorioso. ¿Por qué? Por un hecho no simple, un hecho importante. Porque ya iremos distinto al de aquí. Porque ya no vamos a quedar con eso, voy a estar con el Señor, pero tengo que pelar las papas, pero tengo que pagar. No entiende eso, usted no va a tener algo. Voy a estar con el Señor, lo estoy viendo, que la uña encarnada, que lo uno, que no va a tener nada, una preocupación ni de cuerpo, ni de un recuerdo banal del tiempo de hoy, nada. Es que se me quedó la olla prendida, es que se me quedó, es que no, todo eso quedó aquí en la tierra. ¿Ya? Eso se lo doy firmado que va a ser así, porque si no, no sería un cuerpo glorificado. Por eso ya lo leí en Corintios. Cuerpo glorificado, todo nuevo, todo transformado. Quienes estuvieron en Cristo en la vida, también lo estarán en la muerte. La muerte no puede separar a los creyentes de Dios. Romanos 8:38. Sea que vivamos o que muramos, el Señor o del Señor somos. Romanos 14:8. Hermanos, por eso dice la Biblia, nada nos puede separar de Dios, de Cristo, nada no existe, ni aun la muerte. Nada. Por último, los creyentes que estén vivos, los que hayan quedado, serán arrebatados juntamente con los santos muertos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, ¿ya? Y por ese, dice, cuando hablamos de esto del arrebatados, en el original es arpazo, con H. Por eso algunos lo traducen como un zarpazo, como de una fiera salvaje. ¿Han visto sus gatitos cuando de repente le hacen así? Rapidito y usted justo le hace una... Más rápido que eso va a ser. Pero queriendo decir así. Se refiere a un acto violento, irreversible y fuerte. Ese es en el original. ¿Ya? De acuerdo a la Biblia, solo Dios le puede atribuir el poder de arrebatar o rescatar de manera repentina. Hechos 8:39. Hechos 8:39. Dice que Felipe fue arrebatado de donde estaba con el etíope eunuco. ¿Se acuerdan de ese hecho? Bueno, ese acontecimiento que está en Hechos 8:39. Felipe fue arrebatado. En 2 Corintios 12, verso 2 y verso 4, describe el arrebatamiento de Pablo al tercer cielo. Cuando los creyentes vivos sean arrebatados, serán transformados y recibirán sus cuerpos glorificados.
Filipenses 3:21, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes serán transformados. Todo esto es instantáneo. Solamente Dios tiene el poder de ejecutar esta acción, de arrebatar de esta manera, así, de manera fugaz. Con un hermano aclarábamos y tratábamos de darle sentido. Yo creo que usted se acuerda cuando Jesús en la tierra fue tentado y dice que fue llevado por Satanás a un monte alto. ¿Se acuerdan de esa historia que está ahí? De la tentación de Jesús. No es lo mismo, porque ahí fue trasladado el cuerpo que se humanó de Jesús, no fue su espíritu. Porque fue tentado en cuerpo Jesús. Entonces no es que Satanás tenía el poder de arrebatar, como este caso de acá, que solamente Dios tiene. Porque cuando está acá, cuando uno leía o empezó a leer que Felipe fue sacado así, es porque Dios usó ese poder. Entonces, Dios solamente tiene el poder, rescatado del alcance de Satanás, de la carne caída, del sistema mundano, maligno y de la ira venidera. El paso final en el plan del arrebatamiento es la verdad bendita y consoladora de que después del regreso de Cristo, para reunirnos con Él, estaremos siempre con Él. Y el último punto, podría alguien preguntar, ¿y qué ganamos con todo esto? Aquí está. Por eso el último punto es la ganancia del arrebatamiento o el beneficio del arrebatamiento. ¿Qué beneficio nos trae? Claro, podríamos decir, trae beneficio en el momento mismo, pero también tiene un beneficio el saber que tenemos un beneficio, ¿se entiende? El saber que tenemos una extracción de esta tierra, de todas nuestras penumbras, de todo lo que uno dice, considera, como le decía, consideramos malo, que vamos a ser sacados por el Señor. Ya eso es bueno, el saber o el que suceda en el momento. O sea, o la esperanza o el acontecimiento en sí. Ya es ganancia. Por eso Pablo explicó ese suceso memorable para darles esperanza y consuelo. Y les dio ya una descripción en 4 partes. Ya como dijimos, sus pilares, sus participantes, su plan, su ganancia o beneficio. Y esto lo vemos en el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras anteriormente dichas. Ese es el beneficio de el saber que Cristo viene por los suyos, que viene con voz de arcángel, con todo lo que ya anteriormente vimos. El beneficio es esto, de que da consuelo. El beneficio del entender el arrebatamiento no es llenar las lagunas en el conocimiento escatológico de cada uno. ¿Ya? No es que cada uno de los que estemos sentados aquí se transforme en un erudito de esto, que lo sepa explicar o no explicar, y que esto, que lo otro. No. La idea de Pablo o del Señor es de que cada uno de nosotros, el que sepa más y el que sepa poquito, no sepa nada, esté tranquilo de que el Señor viene por usted porque usted ha creído en Él. ¿Cree eso? Ya está listo. Más allá que usted a lo mejor sabe más palabras, sabe esto, mire, de que el Señor viene, le debe dar y producir consuelo. Como se dijo en el comienzo de este capítulo, la meta de Pablo cuando enseñaba del arrebatamiento a los de Tesalónica era alentarlos. El Dios de toda consolación conceda a todos los creyentes el consuelo alentador de saber que Cristo regresará por ellos un día. Póngase a pensar un poco, hermanos. A los Tesalónica o los de Tesalónica en su tiempo, Pablo le escribió 2 cartas, las que están aquí, ¿cierto? Las que vamos a ver. Y con eso ellos vivieron su vida como unos verdaderos creyentes. Nosotros tenemos todas las cartas. Y como tenemos todas las cartas, tomamos esta parte del rapto, más otros pasajes, y más otros pasajes, y aún así queremos más. Y inventamos cosas que no están aquí.
¿Por qué si ellos se consolaron con ello, con esta carta y la segunda, cierto? ¿Y por qué nosotros le buscamos más? No, si es que vas. ¿Por qué Pablo no le hizo un estudio, mire, y empezó, mire, viene la tribulación? ¿Será la tribulación o no? No, ya mire. Y no metió en medio de la carta la tribulación, pretribulación, y empezó a hablarles de conceptos que se estudian hoy, que se han hablado. Y no, porque no era necesario, y no es necesario. ¿Se entiende un poco? Porque a veces nosotros mismos somos los que ponemos un tropiezo a la iglesia. Hermanos, la idea no es que la iglesia tiene que saber lo que Dios quiere que sepa, pero no es que nosotros, por ejemplo, los que enseñamos, hacerle la vida más nebulosa, por decir, las escrituras más nebulosas. Yo no trato de usar más palabras, porque o si no, menos van a entender lo que a veces no se entiende. No, es simplificarlo. Pero están los que en todos lados van a ver iluminados que no, aquello. No. La Biblia por eso hace ejemplos tan simples. Recién les dijo, con voz de arcángel, con una trompeta. ¿Usted sabe? Sí, entonces más o menos así va a ser. O sea, va a ser algo fuerte, algo que no me lo voy a perder. Lo grafica, lo simplifica el Señor. Imagínese, el Señor va a venir y dijese, no, con un código QR que usted si no lo tiene, no lo sabe. Mire, ¿podría haber hecho eso o no? Si quiere complicarnos, nos inventa algo que ni nadie sabe. Y estaríamos, no, se lo simplificó tanto que cuando toca así, y en el aire. No, simple. El Dios de toda consolación concede a todos los creyentes el consuelo alentador de saber que Cristo regresará por ellos un día. En ese acontecimiento maravilloso resucitarán los muertos en Cristo, se reunirán con los santos vivos para experimentar la transformación completa en cuerpo y alma y estarán por siempre con Dios. Por lo cual no había necesidad de que los tesalonicenses se lamentaran o se afligieran por los otros creyentes que habían muerto. No sorprende que Pablo llame al regreso de Cristo la esperanza bienaventurada en Tito 2:13. Hay una esperanza bienaventurada, ¿ya? Hay una bendición de que el Señor viene. Esa es la esperanza. Entonces, hermanos, más allá que usted estudie a profundidad o no estudie esto, quédese con lo que aquí a los tesalonicenses le está diciendo. De que el Señor viene, sí. Viene y viene a los creyentes, ya estén vivos o muertos. Usted está vivo, puede que el Señor lo tome ahora, o sea, nos toque a nosotros que estamos vivos hoy. Si no, igual vamos a ir sí o sí. ¿Ya? Usted, por decir, yo le agrego estas cosas. Usted hizo un estudio, no es, va a ir igual. Lo único que tiene que tener la certeza y la convicción de que usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso ya es responsabilidad de usted. Si usted no ha rendido su vida a Cristo, puede estar limitado para ese viaje. Si usted no ha entregado su corazón al Señor, si usted no le ha confesado con su boca, ya, si usted no le ha pedido perdón por sus pecados, esa es la limitación de que usted se pierda el viaje. Por eso es necesario que usted se arrepienta, le pida perdón al Señor, hoy, no mañana, y tiene la gran esperanza como nosotros de que el Señor venga por nosotros. Y por eso siempre le vamos a repetir de que hay dos lugares, o el cielo o el infierno. Y no hay más lugares. El Señor nos quiere llevar al cielo. Y en este momento, de acuerdo a lo que he estudiado, va a ser de esta manera. Ya, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Vamos a ponernos de pie para orar. Si le quedaron algunas dudas o quiere preguntar más allá, ¿cierto? Después usted sabe que se puede dirigir a mí y trataremos de darle más sentido, pero hay mucha, yo le digo mucha información sobre solamente el pasaje que hoy vimos, o los pasajes que vimos.
Y muchas de las cosas que hay de estudio, algunas, de mi punto de vista, no sirven. Ya, porque más que alentar a veces confunden solamente. Quédese con, por eso cuando le digo yo es como un consejo simple, pero profundo. Quédese con la esperanza que el Señor viene. ¿Ya? Los detalles ya están dados ahí y más detalles si no lo hay, porque no son necesarios. ¿Ya? Padre, damos gracias, Señor, porque no porque nosotros lo mereciéramos, Señor, o por nuestros méritos, estamos incluidos, Señor, en ese viaje hacia el cielo en su presencia. Ninguno de nosotros se merece ir a ese lugar. Pero Señor, usted en su sola gracia, en su amor inmerecido hacia nosotros, dio a su Hijo en rescate de nosotros. Y gracias por ello. Gracias, Señor, por habernos incluido. Señor, que el rapto sea una enseñanza que nunca nos divida, que sea una enseñanza siempre esperanzadora. El hecho simplemente de creer en Cristo nos une, pero que lo otro no sea algo que nos desuna. Señor, si hay falta de comprensión o falta de sabiduría, en su tiempo añádala, Señor, para ir aprendiendo más. Pero Señor, que la unidad se mantenga en el cuerpo y que no nos divida, Señor, algo que a lo mejor poco lo podemos enseñar o poco podemos comprender. Señor, sea usted edificando su iglesia. Esta es su iglesia, Señor. Es la iglesia del Señor. A usted sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.